Hola Virgo, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero agradecer por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido y las que vienen para nosotros. Si tú también crees que vienen muchas bendiciones para nosotros, escribe hecho está en los comentarios de este video. Y si tú quieres que yo ore por ti, manifiéstalo en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Esta es una lectura general para ti el día de hoy. Si quieres algo de amor, lo puedes mirar los jueves, viernes y sábado, o las lecturas anteriores, o la próxima lectura también podría ser. Ya sabes que esta lectura llega en el momento que tú realmente necesites en tu vida. Te quiero muchísimo, Virgo, te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Nos dicen nuestros guías espirituales el día de hoy: amor y aceptación. El amor es tuyo, reconoce tu valor divino y elige pensamientos amorosos, pensamientos positivos en estos días. No solamente en estos días, sino siempre. Confía en tu guía espiritual. Tu compromiso, el compromiso que tú tienes con tu vida, con lo que tú estás haciendo, ha sido reconocido y eres respaldado para que realices ese sueño y ese proyecto que tú tienes. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo avanzo, yo crezco y yo me amo, o escribe hecho está en los comentarios del video. Ahora vamos con nuestras lecturas para parejas, solteros y también para economía. Bueno, también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y que te suscribas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Si esta lectura no resuena contigo, cariño mío, por favor déjala pasar. Esta primera lectura es para parejas, la segunda es para solteros y la tercera es para economía. No importa si estás en contacto cero, y también podría ser una lectura en espejo. Tu persona especial es alguien que te ama, que te quiere, pero es una persona que a ratos como que te manipula a ti con sus sentimientos, como que hace que tú hagas y digas cosas o actúes de determinada manera, con situaciones, con personas, con lugares, con absolutamente todo. No hagas eso. Bueno, no permitas que nadie ni nada te manipule para que tú hagas cosas que realmente no te salen a ti del alma, que no te salen del corazón. Es una persona a la cual le dicen cosas de ti, que chisme va, chisme viene, estas cuestiones positivas, negativas, pero es alguien que, mira, está tomando esta situación, yo diría que no muy bien a ratos. Yo diría que a ratos se quiere como aprovechar de ciertas situaciones contigo. No, o sea, no permitas esa situación, ¿ya? Si en tu vida anterior han pasado cosas malas, negativas, es tu vida anterior, a menos de que afecten actualmente tu relación, tu desempeño, lo que sea, ¿ya? Sí, algo relacionado con tu relación con esta persona. Pero el resto no permites que te manipulen. Bueno, sí te quiere y toda esta cuestión, pero es algo que tienes que dejar muy claro con este personaje, con la persona que tú estás en este instante. Tu persona especial espera que tú soluciones problemas tienes tú con amores del pasado. Espera que tú los soluciones, que esas cosas se queden atrás. Piensa que tú estás, o sea, tiene dudas acerca de lo que tú sientes por él o por ella. Dice: ay, no, es que él o ella se la pasa pensando en fulanito que ya pasó. ¿Eso es cierto o no es cierto? Aclara esa situación con tu persona especial, porque es algo que no se ha hablado, es algo que no se ha dicho. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en el futuro más bien cercano. A que aclaran estas cosas, ustedes las van a aclarar definitivamente. Se van a comenzar a cumplir sus sueños y sus proyectos. Todo lo que ustedes han querido se van a comenzar a cumplir. Lo que sí es que yo te digo que ustedes, en compañía, decía mi abuela, ni siquiera la cobija. Cuestiones económicas, pongan muy en claro: esto es tuyo, esto es mío. Si se van a casar, perdón, hagan capitulaciones, que todo quede claro en cuestiones económicas, que quede claro. Ahí sí podría haber una discusión, ahí sí podría haber un problema con tu persona especial, y es mejor que tú evalúes esa situación, ¿ya? Yo sé que a ti ya te ha pasado esto, tú ya has pasado por esta situación que estás pasando o que vas a pasar con relación al dinero, a tu persona especial. Hazlo, soluciona eso.
pon las cosas claras desde ya, no te dé pena, no permitas que el amor te nuble el entendimiento. Al parecer, tú vas a poner como un, ¿cómo te digo? Como un pare a cierta situación que se presenta siempre en tu familia, en tu vida, en tus relaciones y en las de tus personas, de tu familia, de tu linaje, pero es algo relacionado con los sentimientos y con el dinero, con las personas que ustedes se relacionan, como que a la larga terminan quitándoles dinero o como que los terminan engañando. Bueno, esa situación se soluciona ya contigo, pero tú tienes que poner un estate quieto ya mismo. ¿Listo? Hay ciertos papeles, documentos que existen entre ustedes dos, que no se embolaten, que no se pierdan esos papeles definitivamente. Mira, tal vez en el momento que tú hagas este arreglo con tu persona especial, tal vez tú te encuentres con algo desagradable, ¿ya? Como que no le va a gustar mucho, pero es que tú tienes que pensar en tu seguridad, en la seguridad de tu familia, en tu futuro y en el futuro de tu familia. Ya estas cuestiones no se deberían ni siquiera hablar de mala manera ni con abogados, pero cuando ya es necesario, pues sí, eso se debería hablar desde el principio porque es algo fundamental. Te repito, no permitas que tus sentimientos nublen esta situación. Bueno, tú sabes de lo que te estoy hablando. Pero si ya tú quieres, tú dices, no, es que yo quiero dejarle a que él o ella sean los dueños de todo lo que yo tengo, listo, perfecto. Pero te anuncio de una vez que eso va a ser para problemas después, ¿ya? Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo mi pareja y yo hablamos y aclaramos todos los aspectos de nuestra vida, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con nuestros solteritos, nuestras solteritas. Vamos a ver, bueno, quién me le rompió el corazón a mi querida Virgo. ¿Qué me les pasó? Bueno, las desilusiones ocurren no solamente con relación al amor, sino también a veces con la familia. Hay personas que nos desilusionan mucho, esperamos mucho de la gente y a veces no nos responden de la manera que nosotros queremos. Lo mejor es no tener ese tipo de expectativas, ir por la vida. Si puedes ayudar, ayuda, pero no esperes más bien nada de las demás personas. Espera de ti, sí, pero no esperes tanto de las demás personas. Con relación a tu economía, mira, bien, súper bien. Si tienes problemas económicos en este momento, sales adelante de todo eso. Inclusive yo te digo que va a ser algo superior a lo que tú esperabas. Llega ese dinero que tú quieres, ese trabajo, ese negocio, esa inversión, llega para ti definitivamente. O en cuestiones de estudio también vas a tener prestigio en cuestiones económicas o de estudio o de empleo. Vas a ser una persona que va a ser referente para otras personas más adelante. Sigue adelante con tu vida, sigue adelante con lo que tú siempre has querido, siempre anhelas. Mira, hay personas de tu familia que te van a desilusionar, que te van a hacer llorar, inclusive personas que te van a poner a dudar de muchas cosas, pero yo te digo que no, ya, no te sientas de esa manera. Tú estás dando todo, tú estás entregando todo y no, si lo entregas, hazlo sin esperar de las demás personas. Podría haber un encuentro sexual con alguien, pero yo te digo que ten mucho cuidado, no te vayas a involucrar emocionalmente. Disfruta el momento, cuídate de un embarazo o de una enfermedad, pero no te involucres porque tal vez esta persona te va a decir que deja a su pareja, lo que sea. No, eso no va a suceder definitivamente, ya. Mejor enfócate en tus sueños, en tus anhelos, en tus proyectos, en lo que tú eres y sigue adelante, avanza. Ya recuerda que cuando uno tiene relaciones sexuales con alguien, es intercambio de energía, ¿no? Y se te pega todo lo que tenga esa persona, no solamente físico, sino también espiritual, también se te pega. Recuerda que estás en un camino y da un paso hacia tu felicidad. Que la felicidad no sea la meta, que la felicidad sea tu camino. Bueno, tu felicidad la estás construyendo ahora. Cosas buenas, cosas malas, nos pasan a todo, ya depende de cómo sobrellevemos esas situaciones. Ahí radica la felicidad, de cómo logramos afrontar las situaciones, ya sean positivas o ya sean negativas. Bueno,
Ten mucho cuidado con pérdidas que puedas estar teniendo de algún objeto, que lo vayas a abandonar por ahí, que lo vayas a tener por ahí. A raíz de eso tal vez tener una discusión con una persona, pero va a ser algo que ya, pues lo que se perdió, se perdió. Si puedes recuperar algo, recupéralo. Pero de resto, recuerda que todo en este mundo es energía, que las cosas fluyen, que las cosas van, que las cosas vienen y que ya si algo pierdes es porque vas a lograr algo mejor, vas a lograr algo totalmente diferente. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo me libero, yo avanzo y yo sano mi corazón, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos a ver qué nos dicen con relación a la economía. Bueno, con relación a la economía, ten mucho cuidado porque va a ver a alguien que te va a querer engañar. Pero yo te digo que te va a querer porque no lo va a lograr, porque esta carta, que es la de el as de pentáculos o el as de oros, anula cualquier cosa negativa que te vayan a querer hacer a ti. Sigue adelante, no pierdas la esperanza, no pierdas la fe. Ya sabes que esto es con relación a dinero, a negocios, a empleo y también con relación a tus estudios. Sigue adelante. Hay cierta cuestión que tú tal vez no has sacado a flote. Eso que tú siempre has querido hacer, sácalo a flote definitivamente. Que lo que hagas tú con relación hacia estudio, a trabajo, a negocios, que sea lo que te cause a ti equilibrio, armonía, felicidad. ¿Ya? Crea tu propio camino y ya deja de preocuparte por el que dirán, por el que quieren las demás personas de ti. Lo importante ahora es lo que tú quieres de ti, lo que tú quieres para tu vida. Eso es lo realmente importante. Hay personas que van a querer como chismosear de lo que tú haces, de lo que tú no haces, de lo que tú estás logrando, de lo que tú tienes. No, eso manténlo para ti, tus sueños, tus proyectos, tus anhelos. Todo es para ti, para tu intimidad. Hay una palabra en la Biblia que dice que pide en privado y tu padre te recompensará en público. Es eso también, también se refiere a tus sueños y proyectos. Manténlos ahí en tu corazón definitivamente. Bueno, lo que tú haces, todo va a tener unos frutos totalmente maravillosos. Va a ser un éxito rotundo cualquier empresa, estudio, inversión, empleo que tú estés emprendiendo en este instante, todo va a ser un triunfo para ti. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y te espero en una próxima oportunidad.